Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Albanta, Marina, os toca. ¿Entiendes mejor el algoritmo de TikTok que el aparato reproductor femenino? ¿Te extraña que la mitad de la población sangre durante días y a todo el mundo le parezca normal? Cuando tienes la menstruación, ¿lo niegas o tú eres la excepción que confirma la regla? Conspiradas, con Marina Lobo y Albanta San Román. Episodio 16. Eugenia Tenenbaum y la menstruación. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué gran título, sinceramente! ¡Qué gran título, Bueno, empiezo presentando a mi querida Albanta San Román, si ese es tu verdadero nombre, claro. Hola, Marina Lobo, claramente un anagrama de bota a los malos. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, os tengo que decir, al último programa de esta temporada de Conspiradas. No, estamos muy tristes, pero al mismo tiempo muy felices porque tenemos una invitada increíble y un tema que teníamos muchísimas ganas de tocar. Muchísimas ganas, estamos muy felices por eso, porque tenemos con nosotras en la mesa a Eugenia Tenenbaum. Estamos muy tristes, pero al mismo tiempo las tres sonriendo de oreja a oreja. Oye, yo estoy encantada Estamos de estar muy aquí. tristes porque es que nos quedan muchas teorías de la conspiración. Sí. O sea, nos queda cienciología, nos quedan unos temones increíbles. Ahora nos vamos a tomar un descansito, pero quién sabe, todo dependerá de vosotros. Pásale este podcast a tu prima, a tu hermana, a tu tío segundo. Eso, comenta, me encanta, por favor, que vuelvan, no puedo vivir sin ellas, ¿vale? Pues todo, haz los rituales que te salen en TikTok, hazlos todos, ¿qué más da? Todo de todo. Si Pero alguno bueno, vuela. yo creo que debemos empezar preguntándole a Eugenia cuál es su teoría de la conspiración favorita. Pues mira, en realidad a mí me gusta mucho este podcast que tenéis entre manos porque no es que sea yo muy carne de cañón para teorías conspiranoicas. Así que si tuviera que pensar en alguna, yo creo que son pues un poco de deformación profesional, ¿no? De cosas que tengan que ver con la Atlántida, con que si la tumba de Cleopatra, que si el coloso de Rodas, No más. cosas así. La verdad, para esto soy súper poco interesante. Sí, porque no lo hemos dicho, mucha gente ya evidentemente te conoce, pero tú eres historiadora del arte, divulgadora, también especialista en perspectiva de género y escritora, por eso no es carne de cañón, te digo, a lo mejor de caer en conspiraciones. Y te diré que hay algunas muy fuertes. De hecho, en la semana pasada hablamos de Tartaria. Es que yo por ejemplo, es que no tenía ni idea, entonces es como tenéis tanto que enseñarme, hay tantas cosas de las que no tengo ni idea. Y hay otra de que la Edad Media no existió. Que esa te encantaría. Lo que no existió en realidad fue la prehistoria tal y como nos la han contado, que eso sería como más interesante todavía, pero la Edad Media, bueno, en fin, claro, no, es que aquí ya empezaríamos a desviarnos tienes del toda mi tema. atención ahora mismo. ¿Cómo que no existió la prehistoria tal y como nos la han contado? Pues tías, es que tenéis que inmiscuiros en la prehistoria, sobre todo en la arqueología de género, y hay una autora que yo para comenzar en esto creo que es increíble, que es Marga Sánchez de Romero, a través de Prehistorias de Mujeres, porque todo esto del mito del hombre de las cavernas, del genio prehistórico, de que eran sociedades que cazaban y que eran violentas y agresivas, todo eso es mentira. ¿Es mentira? Todo sí, no tiene bien. ¿Y cómo ¿Cuál ha es llegado la- Abascal hasta aquí? A mí me Nadie se lo sorprende explica todavía. un montón que siempre que pienso en el típico dibujo de la evolución, ¿no? Del renacojillo, el mono tal, nunca se ve a una mujer. Dilo. Siempre es el verdad. hombre, siempre es el dibujo del Dilo. hombre. Y digo, ¿qué pasa? Que nosotros hubo un día, claro, que salimos de la costilla, se me ha olvidado, de ahí salíamos, de la costilla del hombre, claro. Oye, ¿y cómo era en la prehistoria? Yo ahora quiero saber cosas. Es que la prehistoria de verdad que nos enseña muchísimo, ya no tanto sobre el pasado, sino sobre el presente y cómo se ha utilizado la misoginia para reescribir algo tan lejano como la prehistoria. Qué Por ejemplo, fuerte. hay una técnica de investigación que se basa en mediciones, por ejemplo, de los dedos o incluso del ADN que queda en las manos, tanto en positivo como en negativo, que lo que demuestra es que tanto en la península ibérica como en el litoral francés, entre el 50 y el 60% de las manos de las pinturas rupestres pertenecieron a mujeres. ¡Anda! Por eso digo que la prehistoria tal y como nos la han contado, pues no tiene nada que ver con la evidencia arqueológica y científica que han descubierto, sorpresa, las investigadoras feministas. Claro, porque si no, ¿quién Es va a que qué fuerte, investigar? porque no es solo todo lo que dejamos de saber, sino cómo se construye
el relato a partir de todos esos datos falsos, ¿sabes? Todo lo que Totalmente. luego se va arrastrando a lo largo de la historia. Totalmente. Esto igual no lo podéis meter en el podcast, pero tanto quienes nos oigan como vosotras, a mí es algo que me ha apasionado porque ha hecho que de repente tenga muchísimo interés Claro. por un periodo histórico que yo decía, es que estos hombres chascando piedras, vistiéndose con pieles, persiguiendo mamuts, y es Ya. como, pero es que esto se lo inventaron los señores del siglo XIX fuerte. y le seguimos la corriente como si hubieran viajado al pasado a preguntarles, tipo, oye, mira, ¿y tú qué haces en tu día a día? fuerte! Madre Pues mía. súper interesante, apuntamos a Marga para leerla, 100%. Sí, 100%, y ojalá, oye, si hay otra temporada, pues a lo mejor podemos hablar de esto también. Sería Y, genial. Traedla, y traedla, sí, traedla, claro. Hoy es verdad que vamos a hablar de la regla y vamos a ir repasando todos los mitos y conspiraciones que han girado alrededor de la regla siempre para lo de siempre, que es para hacernos sentir mal a nosotras y apartarnos de la sociedad, ¿no? Como suele ocurrir con todos los mitos. Pero vamos a empezar ya por todo lo alto con que la regla no existió. Vamos a ver este vídeo, por favor. La menstruación femenina. Decís que eso no existe. Es que hay una conspiración ahí que dice que las mujeres realmente se inventan que tienen menstruación. ¿Por qué motivo? ¿Por qué crees? Para poder escaquearse del trabajo. Y del sexo. Son dos importantes motivos. Bueno, este vídeo hay que decir que es coña, pero hay muchos otros en el algoritmo de TikTok que no lo son y que son peores que este. Y hay que decir que yo me lo creí perfectamente porque es que es algo que claramente la gente podría decir, claramente los hombres podrían decir en plan, no, es mentira. Claramente nos están mintiendo, no tienen la regla, se inventan que sangran una vez al mes para no trabajar y para no tener sexo, pero si efectivamente es un corte de un podcast falso en el que se ríen, ¿no? Y improvisan sobre este tipo de temas, pero a mí lo que me sorprende es que claramente podría ser verdad. De hecho, hay un vídeo que se hizo viral, no sé si lo visteis, hace un tiempo, de unos tíos hablando de la regla que venían a decir que si a tu madre le había dolido la regla, a ti te iba a doler la regla. Wow. No sé si viste este vídeo, pero No. era increíble. De hecho, hubo varios médicos que salieron, evidentemente, a desmentir este tema, pero lo hablaban súper serios y ese sí que era real. Este Es que- no, pero ese sí. Y la cantidad de cosas al respecto, ¿sabes? Que sin tener ni ideas, en plan, jolín, si tanto os gusta hablar de ello, investigad. Es que a mí lo que más rabia me da de este tema es que yo estoy segura de que si los hombres tuvieran la regla, ni endometriosis ni endometriosas. No, desde luego que no. Sí, de hecho es que hay, hasta donde sé, más estudios sobre la calvicie masculina Sí. que sobre la endometriosis, y creo que esto también es aplicable a los estudios que se han hecho sobre la Viagra. A mí de estos trends hay uno que me gustó mucho, bueno, entre comillas, vamos Sí. a entrecomillarlo, de esto de pues tías heterosexuales o bisexuales que se acuestan con tíos que le daban a su novio un tampón sin contexto y le decían, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizarías? Y ninguno tenía ni puñetera idea de cómo hacerlo. Qué Y yo fuerte. digo, joder, qué triste, porque esto es un proceso fisiológico que atraviesa más de la mitad de la población. Ujú. Y no solo es el desconocimiento que tenemos nosotras respecto a nuestro propio cuerpo, sino que es que ellos no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el cuerpo, en muchos casos, de las personas con las que se acuestan. Y ni les interesa, que es No. horrible. O sea, yo cuántas veces he visto a amigos preguntarle a sus novias, ay, te tengo que comprar tampones o compresas, ¿tú qué talla eres? O lo del astronauta esta que hicieron una cancioncilla que no sé de cuánto era la misión espacial que había hecho, pero tú imagínate Sí. que igual era de un mes y de repente le dieron como 300 tampones. 300 tampones. Guau, Pero ¿en serio? Yo eso no lo vi. En serio, buscadlo porque, vamos, Le dijeron, ¿qué? verídico. ¿Que te vas un mes al espacio? Para Bueno, que le sobren. vamos a hacer la maleta. Para ella, 300 será suficiente. Claro que es como Guau. quién está tomando las decisiones aquí, ¿cómo es posible que estas cosas tan básicas no se sepan? Nada. Pero es increíble. Es pero que es muy fuerte. yo creo que deberíamos empezar a llamar la atención sobre temas que de verdad nos preocupan a nosotras igual que ellos. Ay, me haciendo encanta. podcast falsos. Vale, vamos a hacer un corte Vale. de un podcast falso. Vamos a hacer uno. Aquí, de hecho, Eugenia tiene una frase para terminar. Tienes que decir moda, ¿vale? Moda. Y al final de todo. Vale. Yo te miro, ¿vale? Vale, venga. Entonces voy yo con Albanta diciéndole: Albanta, ¿Qué? ¿tú sabes lo que no existe de verdad? No, ¿el qué? El fútbol. Uy, Marina, pero yo el fútbol lo he visto, ¿eh? Sí, pero es como el pressing catch, que es todo mentira. Son todo actores. Ostras, esto no lo sabía. Todo mentira, todo actores. Sí, todo actores. ¿Y por qué? Hombre, pues porque hay muchos intereses detrás. Pues no lo sé, ¿quién lo inventó? Carmen Polo, para librarse unas horitas de Franco o algo. Y el lobby gay. Es El verdad, lobby gay. claro. Para poder ver tíos desnudos y que nadie sospechara. Moda.
Yo creo que este en TikTok cuela. Ya está, se nos va a hacer viral. Este cortado así para TikTok y vamos a ver lo que llega, ¿no? Pressing catch. Vamos a ver lo que llega. Hay una cosa que sí que tengo que decir y es los hombres viendo fútbol. Nunca he visto a hombres heterosexuales mostrando tanto amor y tanto cariño como cuando su equipo mete un gol. En plan, te deja la novia, se muere tu madre. Vale, tío, ya pasará. Es que yo creo que hay que empezar a hacer anuncios de tampones con futbolistas. Bueno, pero es que no, y además que nos han vendido, hablando de menstruación y hablando de mujeres, que nosotras que sí somos emocionales, que si el ciclo menstrual nos vuelve absolutamente histéricas, Hombre. y los hombres en un partido de fútbol, o sea, ¿qué hay más emocional que un nincha viendo ganar o perder a su equipo favorito? Y ni viendo Y de fútbol repente real. nos han convencido de que ellos son los racionales, como, ¿en qué momento nos hemos creído esto? Y ni viendo fútbol real, que se han roto sofás jugando al FIFA. O sea, ¿qué quiero decir? Es que claro, o sea, es que vamos, es que yo alucino. Es muy Absolutamente. fuerte. Y eso, de repente, un amigo con el que no le has tocado, no ha habido contacto físico en 3 años, ni en el funeral de su abuela, y de repente casi que se come en la boca, ¿eh? Que yo no he visto. El otro día estaba viendo un partido de fútbol con mi novio y hubo unos del mismo equipo que empezaron ¡uah! Y yo, ¿del mismo Es equipo y se que- pegan? Y me dice, Iago me dice, no, están celebrando. Y yo, Y es que es increíblemente homoerótico todo esto, que esto es algo que se vio en realidad Absolutamente. súper bien en Euforia, con toda esta cuestión de los cuerpos, que si las duchas, que si el contacto físico, que dices, bueno, es que poco estamos hablando de esto. La verdad. Absolutamente. Sí, hay una explosión ahí. Hablaremos de esto seguramente, y de esta conspiración que nos han hecho creer de que les interesa el fútbol cuando sabemos que no es verdad. Pero hoy vamos con la regla. Y sobre esto, en El País, Mariluz Sí. Peinado dijo lo siguiente que me parece súper interesante. Os leo. Dice, si te paras a pensarlo, el tema de la menstruación tiene todos los elementos para que alguien con tendencia conspiranoica lo considere el mayor complot jamás orquestado. La mitad de la humanidad durante unos 40 años de nuestra vida tenemos la regla una vez al mes, pero todo el mundo se ha puesto de acuerdo para no hablar de ello. Y es verdad, ha sido como Y un será tabú. verdad. Tú además, como historiadora del arte, no sé si ves el momento en el que se empieza a hablar de la regla, porque claro, durante cuánto tiempo ha sido un tabú, que lo sigue siendo, pero afortunadamente se va rompiendo poco a poco. Volvemos a la prehistoria. Claro, en la prehistoria lo único que tenemos es la evidencia arqueológica, entonces hay muchas señales o símbolos que no podemos interpretar. Pero, por ejemplo, en muchos yacimientos y en muchas tumbas se utilizaban o se ponían muchas conchas y también se utilizaba un tipo de pigmento rojo. Esto ya te digo que no podemos saberlo. Lo que sí que os puedo contar es que hay un artista que se llama Judy Chicago, que creo que en 1971 o 1972 realiza una obra que se llama Bandera Roja, Red Flag, y la pone pues en una galería, no recuerdo si es una galería o un museo. El caso es que la gente se pone delante de esa obra y no son capaces de interpretar qué es lo que están viendo. ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que se ve en Red Flag? Pues a una mujer que se está sacando un tampón ensangrentado de la vagina. Y esta, al menos en la historia del arte occidental, es la primera vez que se representa plenamente la sangre menstrual en 1970, o sea, en la década de los 70, hace Nada. 3 Ayer. telediarios. Y ya no solo eso, sino que visualmente la gente no era capaz de identificar que eso era un tampón. Bien, es cierto que Judy Chicago estaba jugando con la perspectiva, un poco con el contraste de colores, pero dices... Qué hombre, bien elegido el nombre Red Flag. Red Flag, Sí, Red Red Pones al chico que te gusta delante del cuadro. Y ya es una red flag total. Y si no sabes lo que es. Me encanta, es así verdad. fue. Pero Qué es interesante, buenísimo. la verdad. A mí es que me llama mucho la atención eso, como todo el tabú que hay, no solamente con cómo hablamos de la regla, sino de todo, ¿no? Pues ya veremos ahora que pues para los anuncios se utiliza un líquido azul en lugar de sangre. Yo estuve haciendo en el teatro durante 2 años y pico Los monólogos de la vagina, que es una obra que se ha hecho en todos los lados. Estuvimos aquí en Madrid y venían muchas mujeres de todas las edades. Y en la obra hay un momento en que instábamos a todo el público a decir la palabra vagina. Había señoras que salían de ahí y nos decían, es la primera vez en mi vida que digo esta palabra. O sea, hay eufemismos respecto a la regla, pero también los hay sobre... O sea, no sabes cómo nombrar a tu vulva, a tu vagina. No lo me dicen, nombras. no, yo me acuerdo de mi abuela que era siempre lo de abajo, lo de ahí, la flor, la perla, todo este tipo de cosas. Y que vinieran grupos de señoras y que fuera su reivindicación decir en alto. Salíamos y nos decían,
vagina. No, Dios mío. Y digo, Dios mío, qué fuerte que haya tanto tabú sobre nuestros propios cuerpos, porque es que lo que no se nombra no existe y hay una parte de ignorar deliberadamente lo que somos. Sí. Y eso, señoras, imagínate, señores, que pues, si alguno nos está viendo, a lo mejor le tenemos que explicar un poco qué es esto. No nuestros conspirados saben hasta dónde está el clítoris, fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero hay que parar, yo creo, un momento también para explicarles pues a nuestros espectadores, chicos, que a lo mejor no tienen muy claro qué es esta vaina de sangrar una vez al mes, si todo va bien, que tenemos más de la mitad de la población mundial, porque nosotras sabemos lo que son nuestras poluciones nocturnas, pero a muchos de ellos esto pues les da como cosica, ¿no? No quieren ni escucharlo. No, yo me estoy imaginando a Pérez Reverte de repente así entrando un poco en embolia de que vayamos a hablar de nuestro flujo menstrual. Entre lo de la prehistoria y lo de la regla le va a dar algo de verdad. O sea, él yo creo que la copa menstrual es algo a lo que tiene que invitar a las mujeres. Demonios. Para que no le den el coñazo en esos días, ¿no? Pero bueno. Vale, pues la menstruación, y me voy a poner técnica, es la última fase del ciclo menstrual, cuando se renueva el endometrio, que es un tejido que cada mes se genera en el útero para que en él se pueda desarrollar pues, un óvulo fecundado. Se junta este tejido endometrial con algo de sangre, con otros fluidos, y se produce el fluido menstrual. Lo que es la hostia es que habrá gente que se habrá mareado, ¿no? Un poco escuchando esto, pero bueno, que es algo que nos pasa a todas y que al final nuestro cuerpo está 28 días preparándose para la llegada de un bebé, y si no llega, pues todo eso que ha estado preparando, el hornito, lo tiene que soltar. Y eso es lo que pasa. Yo también, cuando pienso en la regla, pienso, hostia, es que somos la leche, nosotras siguiendo con nuestra vida, ahora haciendo ya has todo lo dicho que lo hacemos. del horno, es como, ¿cómo es esto que tienen algunos hornos? Pirólisis. El pirolítico. Somos un horno pirolítico. Pirolíticas, sí. Y también respecto a la higiene, pues vulvar o vaginal. Es que Nuestra es muy regla fuerte. es nuestra pirólisis. Sí, un poco sí, tía. No se habla de la regla, además yo me acuerdo cuando mis amiguitas en el cole empezaban a tener la regla, como no se hablaba de ello, las típicas frases de ya te has hecho mujer, este tipo de cosas, como si yo no fuera una mujer antes, esto de incluso celebrarlo en los pueblos, ay, que Margarita ya tiene la regla, todo mal, y nunca tratarlo ni desde una manera educacional, porque en el colegio no sé a vosotras, pero a mí nunca me hablaron nada de la regla, ni siquiera eso, como de una manera buena, sin un tabú, simplemente tratarlo como una manera natural. Pues sí, pero es que resulta que la primera regla del club de la regla es que de la regla pues no se habla. Pero ¿eso es una regla? Antes era peor, ¿eh? Sí, antes era peor. Hubo un momento en el que era un separador de yemas de huevo que hacía cosas extrañísimas. Y vestido de hormiga, además. Es nuestra propia conspiración. Aquí, Eugenia, también tenemos eso un poquito, pero bueno. Estábamos hablando del tabú. El tabú de la regla, no de esta, que es muy maja. Es muy maja. Está muy triste porque no se habla de ella, sino de las nuestras. Yo tengo que decir que yo además fui la primera a la que le bajó de clase. Y era súper pequeña. Además, me acuerdo, muy dramático esto, porque yo estaba jugando con las Polly Pocket en el salón de casa de mi tía y de repente noté algo en la alfombra y toqué y estaba lleno de sangre. ¡Ostras! Y yo pensé que me estaba muriendo. ¡Wow! Y claro, nadie nunca te había explicado lo que era. Es que fui sexto de primaria, tía. Claro, y es que además tú imagínate, tenemos tan asociado el sangrado a la violencia o la herida que de repente tú ves que te está pasando eso. En mi caso, yo creo que fue pues el primer día, no sé si de primero de la ESO o segundo de la ESO, yo creo que de primero de la ESO. Y entonces fue como por un lado este imaginario de ¡ah! Ya soy mayor, ya soy mujer, o sea, una cosa horrible, no hay por dónde cogerla, pero claro, es que mis reglas desde ese minuto fueron increíblemente dolorosas, de esto hablaremos después. Sí. Tengo endometriosis desde ese momento. Al siguiente día tuvieron que llamar a mi madre a que me viniera a recoger porque yo estaba doblada de dolor en clase, con sudores fríos, absolutamente pálida, más pálida de lo que soy, y claro, como no sabían lo que me pasaba, pues no me podían dar medicación, y mi madre lo que hizo fue, pues toma cariño, bienvenida a nuestra historia, toma tu ibuprofeno. Claro. Y desde pequeñita empezar a automedicarte, a no querer, o sea, los médicos ni siquiera a comprender eso, ves a una niña tan pequeña y es que no se ha querido investigar también sobre ello. Totalmente. Entonces, es lo que hablamos, más de la mitad de la población está sufriendo esto, hay reglas muy dolorosas y que se trata como un tabú, porque es lo que decíamos, no se habla de ello. De hecho, en muchas culturas, las mujeres con la regla han tenido incluso que aislarse históricamente en cabañas sin poder tocar a nadie de toda la población, excepto a las mujeres que como ellas tenían la regla. Es que es como algo que mancha. Exacto. Y no solo que mancha, sino también que envenena, como si fuera algo
contagioso, cuando la lectura que debería hacerse es todo lo contrario. Es que ¿sabes? qué irónico, a ti- cuando es que a lo ti que te da la venga vida. la regla implica salud. De hecho, cuando no te baja es que Algo algún está mal. problema hay. Y es precisamente el indicativo de que la vida sigue y la vida se puede crear independientemente de que decidas o no crearla. Pero Absolutamente. Sí, y es verdad que esto de separar a las mujeres cuando tienen la regla o de que tengan que cambiar nuestros hábitos ha persistido durante muchísimo tiempo, que eso tú, Eugenia, lo sabrás seguramente mejor que nosotras, y en algunas culturas, por lo que hemos visto, lo de separarlas del grupo nacía como una especie de reverencia hacia el poder de la mujer, que también se asociaba a la regla y de poder pues crear vida a través de su cuerpo, ¿no? Pero en general los lugares donde se las recluía pues tenían malas condiciones de salubridad o no recibían comida suficiente, y no hablamos de cosas del pasado el remoto tampoco, porque prácticas de este tipo se ilegalizaron en Nepal, por ejemplo, en 2017. Es que se eso hace nada. es nada. Y bueno, que hay gente que hoy en día todavía tiene estos pensamientos. Es verdad que nosotros lo hemos encontrado en Reddit, que menudo lugar, pero bueno, aún lo hay. Y vamos Sí, a ver mira, un mira vídeo esto. que creo que tengo que traducir. Sí, traduce. ¿Por qué las mujeres en India no pueden tocar a nadie cuando tienen la menstruación? ¿Discriminatorio? Antes de eso, entenderemos cómo funciona nuestro pequeño cuerpo con este diagrama. ¡Ay! Que las mujeres liberan radicales. Traducciones de Albán. Que las mujeres están liberando radicales. ¿Qué liberan radicales? ¿Hay quien libera radicales en este país? Que bajan nuestros niveles de estrógenos. Sí, por ejemplo. Que perdemos RBCs, que suena a NFTs. Que tenemos un estrés oxidativo. wow, es que suena increíble. Y que es perfectamente normal y que está súper normalizado porque nuestros niveles de estrés suben, por lo tanto que no te vayas a duchar, guarra. Increíble, ¿eh? Lo has captado, ¿eh? A mí me parece muy fuerte Lo esto has del- captado a la perfección. Sí que decía algo así parecido, ¿eh? O sea, decía realmente que durante la regla las mujeres producen más radicales libres. Y hay un momento también en el que dice que estos radicales libres se supone que causan envejecimiento y causa a su vez dolor menstrual. Fuente, su coño, como hemos visto. Y también dice que como los átomos de las mujeres están cargados positivamente, roban electrones de otras personas que las toquen. Y yo por me eso decía hay de que los apartar a las electrones mujeres. que el agua era lo que hacía cargar los electrones. Eso es. Wow. Todo Guau. eso, ¿eh? Es que es heavy esto, ¿eh? Y esto te lo dicen así y esto la gente lo cree de verdad. Y que por eso no hay que tocar a mujeres que tienen la regla. ¡Wow! Wow, es Como que si es fuéramos, vamos, un arma nuclear o bien una energía renovable que está siendo desaprovechada por algún motivo que no logro entender. Eso me encantaría. Creo que el tema de la culpa también viene mucho desde las religiones, quiero Uf. decir. Es que siempre, Eugenia, esto hemos aprendido, tú habrás aprendido durante la carrera, pero nosotras en este podcast hemos aprendido que todo lo malo viene de las religiones. Sí, efectivamente, Siempre. efectivamente, y en concreto de las religiones monoteístas, porque Absolutamente. en esencia son increíblemente Misóginas. misóginas y patriarcales. Bueno, y es que además es que no hay nada más judeocristiano y judeocatólico que la culpa y que entender el Absolutamente. cuerpo femenino y todo lo que deriva de él, tanto sea placer o dolor, como un pecado en sí mismo y como una mancha. Sí. Esto de y parirás con dolor a tus hijos porque tú lo digas, que ni siquiera tienes cuerpo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tú vienes a mí aquí a decirme cómo tengo que parir yo, que si no sé qué, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y muy fuerte. Tan omnipresente, estate presente en la anestesia general. Totalmente. A mí me hace mucha gracia, tía, cuando dicen, no, es que la iglesia es una cosa y la religión es otra. Bueno, cariño, o sea, perdona que te Una diga. cosa no existe sin la otra. Efectivamente. Así ha sido. Van de la mano. Y yo creo que ya desde la idea, pues lo que hablábamos, ¿no? Que nacimos de la costilla. La idea de la culpa de que pues la mujer tiene que sufrir dolores menstruales y dolores en el parto porque tomó la manzana cuando Adán le fueron expulsados del paraíso. Todo esto, queramos que no está en nuestro imaginario desde pequeñitas. Entonces hay algo que construye el relato de quiénes somos. De hecho, lo avanzaba un poco Eugenia antes, pero esto de asociar menstruación con impureza aparece tanto en el Corán como en la
Biblia. Y en la religión cristiana la regla y el parto con dolor son parte, como bien decías, del castigo de Dios hacia Eva por comer el fruto del árbol del bien y del mal. O sea, esto es curiosísimo porque preparando unas visitas guiadas para una exposición hace unos años, descubrí sobre el relato del Génesis dos cosas curiosas. La primera es que, por ejemplo, en el Corán, Eva no sale de la costilla de Adán. Mira. Algo bastante interesante. Y la segunda es que en el intercambio que se produce entre la serpiente y Eva, hay un intercambio. Ella tiene curiosidad y al mismo tiempo quiere saber y hace preguntas. Entonces creo que la serpiente tarda, pues no sé si de la orden de mínimo entre 4, 5, 6 versículos en convencer a Eva para que muerda la manzana. En cambio, Eva solo tarda 1 en convencer a Adán. O sea, ni siquiera tiene que convencerlo. Eva le dice, toma guapo, muerde, y el ñam, 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 ñam. Y como quien, ostras, y de repente sobre nosotras recae el pecado original que hemos establecido, una conversación que hemos preguntado, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y en el caso de ellos, ni preguntan, ni interpelan, ni nada de nada. O sea, unos mandados desde el primer momento y por lo que sea la culpa es nuestra, que sí que negociamos. Oye, nosotras sí que fuimos engañadas. Claro. Adán no fue engañado porque él confió desde el primer Creo que con esto momento. podemos confirmar que Adán se lo cree todo, por lo tanto, sería conspiranoico. Totalmente. Adán Oye, ¿y en el terraplanista? Corán de dónde sale Eva? Pues yo creo que o del propio polvo. Ahora mismo no me voy a meter en una camisa de 11 varas porque no lo recuerdo, pero sí que sé que no sale de la costilla. De la costilla, pero del mismo modo que, por ejemplo, dentro de la tradición hebrea, antes de Eva, existe Lilith, que también sale del mismo polvo. Y es cuando Adán quiere ponerse encima de ella durante el sexo, cuando Lilith se revela y dice, amor, que no, y va Adán a chivarse a Papito Dios, y entonces ella aprovecha y abandona el paraíso. A mí me fascina la figura de Lilith, la verdad. Me parece muy interesante cómo eso no se habla de ello y, jolín, si nos vamos a estudiar esa historieta y a creérnosla, vamos a creerla entera, ¿no? Vamos a ver qué hay por ahí también. Sí, lo que está claro es que hemos acarreado y hemos cargado con la culpa y también, como decíamos, con este tabú de la regla, que hay tantos eufemismos. Bueno. Lo adelantábamos antes, para hablar de la regla, mira, en el mundo hay al menos 5.000 maneras diferentes de referirse a la menstruación sin nombrarla, según una encuesta mundial realizada por una aplicación de salud femenina que se llama Clue. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Cómo le llamáis cariñosamente a vuestra...? Me gusta la gente que dice elegantemente, estoy en mis días. Estoy en mis días. Estoy en mis días es muy elegante. Es como elegante. Me gusta. Imagino a Carmen Lomana diciendo estoy en mis días. Sí. Ahora Red Flag me gusta muchísimo, tengo que decir. Y yo a partir de ahora, mi prima, yo digo, ha llegado mi prima. Total, mi la prima prima está de visita. rojo. La Pero, prima de rojo. lo de Red Flag, en plan tipo, nada, bandera izada. Pero luego es que hay gente que utiliza cosas en plan, el tomate, que eso me parece horrible. Sí. En plan... Tenemos aquí, de hecho, algunas cosas. Esos días son mis días, estoy enferma, estoy mala. Ha venido Andrés, el que viene una vez al mes. ¡Guau! Esto me gusta un poco. Luego también es el estoy indispuesta, que es Uy, como, bueno, lo mismo te sirve para una cosa que para otra. Claro. Así como una ambigüedad de, no, perdón, es que estoy indispuesta. No, amor, estás menstruando. Eso es, y no pasa nada, bebé. Me Luego encanta. hay algunas como Juana la Colorada en Colombia. Uf, me esa me cantó gusta. el gallo en Puerto Rico. Me vino la que te conté. Me en vino la que Venezuela. te conté, me encanta también. La luna, caperucita roja, tus diablos. Guau. Diablos. El vampiro. Esta la odio, huele a pescado. Esto me toca el coño precisamente. En plan, la gente que está todo el rato, ay, es que el coño huele a coño. Claro. Totalmente. ¿A qué va a oler un coño? A coño. Enhorabuena. Entonces basta ya de todo este tabú de... Porque hay muchísimas mujeres que luego tienen problemas con su sexualidad por que le han hecho vender que el olor de la vagina... Pues ¿a qué va a oler una vagina? Una vagina va a oler a vagina. Fin. Totalmente. Bueno, que ahora hay colonias y de todo, ¿eh? Hombre. En plan, para la vagina, que es como, Hombre, no es compráis que la esas mierdas. sección de higiene femenina y dónde está la higiene masculina. Es que esto Exactamente. también es otro tipo de violencia que creo que a lo que nos somete las mujeres es a partir de la base de que nuestros cuerpos deben ser puros y como no lo son, tienes que poner en marcha toda una serie de decisiones consumistas para de alguna manera tapar lo que tú eres y además taparlo para de alguna manera agradar a un tercero, que la mayor parte de los casos siempre suele ser un hombre, porque esto está increíblemente mediado por el deseo masculino. O sea, Absolutamente. ¿qué Y la quieres mirada que está sobre ¿qué nosotras. quieres que te diga? ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste tú bien la polla, Manolo? O sea, porque ¿qué Tal quieres cual. que te diga? O que te echaste unas gotitas de monogotas. Claro, o sea, en el yo conozco cimbrel. a un montón de amigas
tías que a la hora de que les practiquen sexo oral, es decir, que les coman el coño, no voy a decir ni siquiera bien, porque eso la verdad es que muchas han tardado una barbaridad en conseguirlo, siempre es esta cosa, este pudor de no, porque no me he lavado, tal y no sé qué. A mí me gustaría que las tías que se acuestan con hombres se pregunten si alguna vez alguno de los tíos a los que le han comido la polla, lo siento por utilizar estas palabras, pero chica, utiliza. han dicho, no, espera, que llevo sin lavarme la polla desde ayer. Me voy al servicio. servicio. No, espera, que me voy a pasar un agua entre los cojones, ¿sabes? Entre los huevazos. Y además ellos no se limpian, sacuden un poquito y para adentro. Y de repente vienes vienes a decirme tú a mí cómo me huele el chumino. No, amor, no, te lo consiento. Es que no puedo soportarlo cuando hay todo esto, lo que dices sobre nosotras y todo el rato con un destino consumista, con querer crearnos traumas para poder monetizarlos. Total. Y que nuestros cuerpos sean generadores de dinero para las industrias. Paso. Total. Y siempre eso contra nosotras, que ya tenemos suficiente con toda la presión estética que hay, como para que encima me tenga que preocupar de si me huele o no me huele el chumino. Ya para. Os digo un par de eufemismos más para Por la favor, regla y pasamos venga. ya a los mitos más extendidos sobre la regla, que alguna hoy va a flipar, yo creo, también te digo. En China, por ejemplo, es frecuente referirse a la regla normalmente como Liyia, vacaciones convencionales, o Yueying, experiencia mensual, que parece casi la trimestral. La trimestral, literal. Pero de manera coloquial se suele hablar de Dayima, que significa tía materna, y se construyen frases como me ha visitado mi tía o tengo a mi tía de visita. Como y la luego, prima. muy interesante, que en una traducción medieval de la Biblia encontramos que dice: a Sara había cesado la costumbre de las mujeres, como si fuera a quedar los viernes para jugar al Catán con los colegas, ¿no? Esto me gusta mucho. Y la palabra regla con este sentido aparece también en un texto de 1551, que es la anatomía de Bernardino de Montaña de Monserrate. O sea, Guau. y que dice cuando la mujer está con su regla. Fíjate. Guau. Ya de aquella. Y lo que hemos tardado nosotras en decirlo. Totalmente. Sí, en eso, Increíble. en hablar y no decir estoy malita, estoy indispuesta, estoy Sí. en mis días. Sí. Pero bueno, de todo lo que estábamos hablando y de todos esos tabús, a mí el que primero flipé fue cuando empecé a ver anuncios de compresas y tampones en la televisión, en la que no había nunca un líquido rojo, siempre eran esas gotitas azules. Imagino que porque querrían De nuevo, vincularlo. aséptico, Sí, a higiénico. limpieza, higiene, ta. Hay una viñeta que me encanta de Flavita Banana, creo que es, que dice que si la sangre real es sangre azul, pues a lo mejor lo que se utiliza en los anuncios es la sangre de Leonor y no lo estamos sabiendo, ¿no? Increíble, sangre de princesa, sí. Hay que decir que el líquido azul viene de Estados Unidos, que todo lo malo es que Totalmente. la religión y Estados Unidos. Y empezaron a usarlo en los anuncios de los 90 para demostrar la absorción con un color que se percibiera como limpieza, como bien decías. Por eso se Y usó no tanto sé tiempo. si no fue en 2023 o en 2024 cuando por primera vez se hizo un anuncio en el que se utilizaba un fluido rojo. En Sí, es que- 2017 hubo un anuncio británico que metió el líquido rojo Ahí y está. que además cerraba con un eslogan tipo la regla es normal, mostrarla también debería de ser normal. Todas nos acordamos de cuando empezamos a ver líquido rojo, porque es verdad que era algo llamativo y que empezó muy tarde. Muy tarde. Muy tarde, o sea, demasiado tarde, pero o bueno, todas estas mujeres haciendo piruetas, que si tal, que si no sé qué. Yo lo siento, pero cuando menstruo me quiero quedar en mi puñetera casa. No me quiero ni montar en bici, ni quiero participar en una maratón. Que se puede, desde luego que sí, pero digo también esta cosa de tenemos que fingir que no tenemos ciclo hormonal, Exacto. tenemos que fingir que no menstruamos. Darle si nosotras tanto estamos la todo el vuelta. mes exactamente igual. Y Pues que no, si los chica. tíos tuvieran la regla, estoy segura de que llevarían camisetas como hooligans de fútbol. En plan, Sí, sí, "Ah, sí, menstruando totalmente. right now. Sería así, 100%. Total. Entonces ya basta de ¿verdad? hacernos pensar todo el rato que nosotras tenemos que esconderlos, justo lo que dices, ¿no? ¿Cómo vives sin que se te nota que tienes la regla, sin que se te note? Eso me parece horrible. Pero bueno, en el cine, en la televisión, también se ha hablado mucho de esto. ¿Y sabéis dónde fue? En el primer lugar, en el que se habló con un Ay, poco Dios mío. de normalidad de la regla. Yo sí, pero Eugenia, no te No, asustes. yo no. Mi Españita. De verdad. mi españita! Es que qué pesada, tío. Digo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y ya cuando te he visto la cara ya sabía dónde ibas, la verdad. Es que siempre en este podcast relacionamos todas las teorías de la conspiración porque siempre hay algún loco en España, siempre hay algo con lo que relacionar en esta mi Españita. Interesante. Y me parece muy curioso que fue mi Españita el primer lugar donde se habló con normalidad, o por lo menos que nosotros tenemos constancia de la regla. Y Fíjate. fue en nada más y nada menos que en la serie Verano Azul. Anda.
Mira tú. Hay un capítulo de la serie de Verano Azul en la que a Bea le baja la regla por primera vez. Fue en 1981 en el episodio Beatriz Mon Amour, y con momentos que ahora dan un poquito de vergüencita ajena, en plan, pues la gente gritando, Beatriz ya es mujer. Pero oye, bueno, pero es verdad que Verano Azul no es tanto de nuestra generación, ¿no? O sea, que me imagino a esa gente, a esos padres viendo la serie. ¿Qué ha dicho? Apaga la televisión, que la niña no lo oiga, que el niño no lo oiga. y sobre todo, Claro, total. ¿vos ahora os acordáis del capítulo de Friends en el que a Mónica le viene la regla? No. Claro que no, porque no existe. No les viene la regla, no son pobres nunca, tío, es increíble. Todo Ni les en va bien. Friends, ni en Sexo en Nueva York, en plan series en las que Sexo en Nueva York, que es una Sexo historia en Nueva de York yo la vi hace mujeres, poco, que no la había visto. y a que nunca hablan de la regla. Nunca, y mira que hablan de cosas que pensaba que iba a estar mucho peor. O sea, cuando la vi pensaba que iba a estar mucho peor, pero no, de la regla no, tío. Nunca tienen la regla. Es verdad. Y eso un tripillón de temporadas. En algún momento Carrie Bradshaw habrá estado menstrual, ¿no? Claro, lo que pasa, como solo trabajaba un día a la semana, le daba igual, porque malo sería que le consiguiera, también te digo, a esa señora, pero bueno. Luego es verdad que hay series más recientes como Girls, como Two Broke Girls, como New Girl. Wow, todo girls. Que sí que tratan el tema con un poquito más de naturalidad. Ahí es verdad que hay un patrón, lo que decimos en los títulos. Y también Fleabag. En Fleabag la menstruación es un tema recurrente que se trata con total normalidad. Entonces creo que poco a poco sí que estamos rompiendo eso, y ojalá las niñas y adolescentes que vean estas series pues no tengan ese tabú tan presente como lo teníamos nosotros. Oye, y yo no la he visto, pero en Pixar la peli esta de Red no era tan... tenía que ver con esto, ¿no? O sea, yo escuché la polémica, porque, ¡oh, Dios mío, ya nos va a hablar de la regla! Es Pero como no un la he poco un visto. eufemismo, pero tan blanco, como todo lo que hace Disney, tan blanco Sí, que... también sobre todo porque al final para mí lo problemático de esa película es que te está vendiendo que la menstruación es una bestia, en este caso no recuerdo si un era oso panda rojo. un oso panda rojo que cuando te viene de repente no lo puedes controlar, es decir, que está muy bien la visibilización, pero de nuevo nos vuelve a poner a las tías como absolutamente histéricas, totalmente a merced de nuestro ciclo hormonal, y digo, bueno, es que a veces está muy bien hablar de las cosas, pero está mejor analizar cómo hablamos de las cosas. Absolutamente. Porque para hablar de determinada manera, digo yo, pues bueno. Sí, para hacer un mal reflejo igual mejor casi no hacerlo. Eso es. Porque es verdad que en esa película justo lo que pasa es eso, ¿no? Que en el momento en el que le empieza a visitar, ella pierde el control sobre todas las cosas y, oye, que hay una verdad, ¿no? En cómo el ciclo hormonal nos puede afectar, pero no es así como se muestra, y no es una cosa incontrolable, no es una cosa que esté por encima de nosotras, y que sobre todo entendamos nuestro ciclo menstrual, entendemos los momentos en los que estamos hormonando, porque claramente pues nos afecta, pero basta entenderlo para que no te incapacite. Oye, porque justo estaba pensando, antes nos ha hablado Eugenia de ese cuadro de Red Flag, ¿no? En el que se representaba un tampón, ¿no? Con la regla. Pero no sé si también se han representado en la historia del arte mujeres, digamos, yo qué sé, desquiciadas, perdidas, porque en teoría tenían la regla o algo así, porque esta asociación de ideas... Es verdad que se ha hecho Estaba durante pensando mucho tiempo. y me extraña mucho que no haya algún performer o alguna performer que haya hecho instalaciones con arte menstrual, pero Un o sea, montón, es ¿no? que de hecho es casi como una categoría que está también en muchos casos ligada al arte feminista. Sí que es cierto que había encontrado hace años, investigando sobre esto, un artículo que explicaba cómo en muchos casos las artistas que experimentan y realizan performance con su propio cuerpo dentro del marco del arte menstrual, esto casi siempre lleva implícito someterse a algún tipo de violencia. Por ejemplo, hay un artista que en una universidad, ahora mismo no recuerdo de dónde, esto es fácilmente googleable, yo diría, y si no después os paso los nombres. Lo que hacía era meterse en una vitrina de la universidad de manera que la gente, el estudiantado, podía verla, y entonces ella lo que hacía era menstruar libremente. Lo que pasa es que, claro, era una mujer que estaba menstruando en unas condiciones de muy poca movilidad, estando de pie todo el rato, y además creo que también en la vitrina a los pies había como polaroids con, creo recordar, fotogramas de películas en las que aparecía una mujer llevando un vestido rojo. También hace unos años hubo una artista también dedicada al arte textil que lo que hizo fue introducirse un ovillo de lana e ir sacándolo mientras tejía para representar en el tejido su propio ciclo hormonal. Pero claro, tú piensas lo invasivo que es para el cuerpo que tú tengas algo externo como puede ser un ovillo de lana que va sacando. Entonces hay cosas, y es muy interesante, pero también yo creo que es interesante preguntarnos
cuáles son los procesos físicos y mentales y anímicos a los que se exponen estas artistas para poner encima de la mesa estas cuestiones. Esto no tiene nada que ver lo que te voy a preguntar, pero no puedo evitar hacerlo. A mí me llama mucho la atención el arte performático en general. Yo pues he visto mucho a Velázquez, a Angélica Lidl, me interesa mucho esa manera, pero es lo que dices, siempre hay un sometimiento al cuerpo y en los propios procesos, como siempre está muy ligado a la autodestrucción también. ¿Qué opinión tenéis de esto? Es que me causa mucha curiosidad y me encanta oírte hablar. Pues a mí me llama mucho la atención en general este momento en el que el cuerpo se empieza a entender también como un soporte artístico y cómo esto, por un lado, está increíblemente atravesado por el dolor o por el trauma, y de esto también, esto se ve mucho también en el arte feminista. A mí desde fuera me produce mucha curiosidad, no desde el morbo, no diría desde dónde, pero sí que quizás lo que más curiosidad me produce es esa disonancia o desconexión a nivel artista y persona, de cómo tú, sometiendo tu cuerpo a tales niveles de violencia en muchos casos, consigues o bien disociarte de eso o entiendes que eso es lo que tienes que hacer para enviar el mensaje que quieres enviar. Justo el año pasado coincidí trabajando con 2 artistas que han trabajado mucho la performance. Una fue Regina José Galindo, que también estaba de hecho Abel Azcona, y era increíble escuchar a Regina. Recuerdo que las compañeras, o sea, yo la escuchaba y a mí se me caían las lágrimas porque no estaba familiarizada del todo con su trabajo, y decía, Dios mío, y me lo está contando como si estuviera pasando diapositivas. Qué fuerte. Uy, el anillo. Es que, vamos, se me caen las lágrimas, se me cae el anillo. Cosas tan fuertes, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, también Pilar Albarracín, una artista española, andaluza, que tiene una performance que se llama Lunares, en la que ella sale con un vestido de gitana blanco y mientras están tocando, pues ella creo que baila una sevillana y de repente pues del escote se saca un alfiler y entonces empieza a autolesionarse con el alfiler, y la sangre al brotar va llenando efectivamente de lunares el vestido. A mí esto desde un punto de vista ya no tanto psicológico sino sociológico, cuáles son los límites del arte. Generalmente además siempre que se lleva el cuerpo a estos límites es para enviar un mensaje increíblemente potente, tanto a nivel político como a nivel ideológico, como a nivel salud mental. Así que a mí estas cosas pues obviamente me tienen fascinada porque me parecen muy desafiantes. A mí hay una cosa que me fascina y no quiero que se asuste Eugenia, pero es que en esta conspiración también hay ¡nazis! ¿Cómo que también? Nosotros celebramos porque, igual que te decíamos que en todas las conspiraciones están atravesadas por la Iglesia, siempre hay nazis en todas las conspiraciones de una manera o de otra. Siempre están ahí, tías, como la Iglesia. Hagan sus propias, ¿no? Efectivamente, Entonces, das una patada y te salen 180. Total. 180 nazis. Nosotros lo celebramos ya de risas. Es verdad que hoy los nazis aparecen de una manera nada graciosa. Nada graciosa, porque es verdad que hoy no salen como conspiranoicos loquitos como en otras ocasiones, sino que hoy realmente formaron parte de, digamos, esa estigmatización a través de la regla. Y es que dentro del plan que tenían los nazis para exterminar a la población judía, que recordamos a los niños ratas del misterio, que esto sí que fue verdad, aunque algunos digan el Holocausto todavía, básicamente lo que ocurrió en el genocidio fue que una de las cosas que eliminaron fue la regla de las mujeres que estaban dentro de los campos de concentración, ¿vale? Esta es la típica mierda que una no piensa hasta que de repente claro, se lo encuentra, ¿no? Cómo se las apañaban las mujeres de los campos de concentración cuando tenían la regla y estaban allí encerradas en unas condiciones insalubres. Bueno, pues no les venía, porque los nazis les administraban hormonas para cortar la menstruación. Sí, de hecho durante mucho tiempo se creyó que la falta de menstruación era pues por el estrés, por las condiciones en las que estaban, pero luego se descubrió que no. De hecho, hay incluso estudios posteriores que dicen que el 98% de las supervivientes del Holocausto presentaron complicaciones durante sus embarazos o en el proceso de poder quedarse embarazadas. Sí, sí. Además, en los juicios de Nuremberg se probó que los nazis habían usado químicos para inferir los procesos reproductivos de las víctimas del nazismo. En el plan que llamaban... Exacto. En la solución final incluía pues la esterilización de los judíos en contra de su conocimiento, pues para acabar con la raza judía. Y al final este tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas porque es que nos podemos ver en un cuento de la criada real.
en cualquier momento. A mí es una cosa que me asusta mucho porque veo ese tipo de series y piensas, una utopía, jaja. No, es que la realidad supera la ficción y los monstruos están siempre fuera de la pantalla. Y además es que yo, por ejemplo, que tengo reglas muy incapacitantes, a medida que crecía siempre pues pensaba en mi madre y pensaba en mis abuelas y en mis antepasadas, en lo que debió haber supuesto para ellas enfrentarse cada mes a mínimo 3 días de dolores que sientes que te estás deshaciendo, en muchos casos te desmayas. Y en el contexto actual pienso, por ejemplo, en Palestina, pienso en Sudán, pienso en el Congo, las miles y miles y miles de mujeres que tienen que menstruar sin ningún tipo de acceso a productos de salud menstrual, pero sobre todo también on top of that haciendo frente a unos dolores increíblemente incapacitantes. ¿A ti cuándo te lo detectaron, Eugenia? Pues a mí me lo detectaron en la primera consulta ginecológica a la que fui, cuando me hicieron la primera ecografía a los 19, 20 años, porque yo ya tenía un quiste en uno de los ovarios. Una de las malas cosas de la endometriosis es que todavía está tan poco estudiada y el personal sanitario, le duela a quien le duela, sigue estando tan poco formado y en muchos casos sigue teniendo tantos prejuicios que en muchos casos, si tú no tienes ya algún quiste, algún endometrioma, no recibes el diagnóstico, por mucho que tú tengas todos los síntomas. Entonces, en mi caso fue relativamente fácil porque, sorpresa, yo ya tenía tejido endometrial adherido a uno de los ovarios. A mí lo que me parece muy fuerte es que tantas niñas, adolescentes vayan al médico diciendo tengo dolores incapacitantes y que lo que te digan es un ibuprofeno y a casa. Sí, es que así es. Así es. De hecho, se ha establecido que la media de diagnóstico tardío está alrededor de los 8 años. Pero yo cada vez que hablo de esto en mis redes, a día de hoy, cada vez más mujeres de 40 años o de 30 y muchos me dicen, oye, es que he recibido el diagnóstico este año. Y pienso, ostras, es que hemos estado en muchos casos o 10 o 15 o 20 o 25 años con una enfermedad crónica cuya sintomatología nos puede enviar al puñetero nicho y no lo sabemos. Total. Estamos además con la sobremedicación a nivel analgesia que eso supone. Y la tranquilidad que tiene que ser tener un diagnóstico. Total. De decir, que no estoy mal, que lo que pasa es que tengo una enfermedad y ya está, no pasa nada. Pero el no entender, el sentirte tanto tiempo incapacitada. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es ahora mismo el tratamiento para ello, por ejemplo, que a ti te han dado? Pues en la mayor parte de los casos terapia hormonal. Te meten anticonceptivas como si no hubiera mañana. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, justo este verano me diagnosticaron otro endometrioma. Yo siempre me he negado a la terapia anticonceptiva porque es como, no me acuesto con hombres, no estoy en riesgo de quedarme embarazada, entonces ¿por qué voy a tomar una medicación que no aplica a mi caso con mucha resistencia? Y también sobre todo porque como te siente mal, te destroza. Y a mí en este caso, de hecho esta mañana tuve la revisión ginecológica y me van a cambiar la medicación. Voy a tener que tomar anticonceptivas no combinadas, solo con progestágeno, pero esto es lo que te suelen decir, una de dos. O te chutan analgesia o te chutan terapia hormonal y en muchos casos también pues hay medicaciones que directamente te pueden inducir la menopausia a edades tempranísimas. Con lo que supone eso. Claro, en caso de que tú, por ejemplo, sobre esto la verdad es que no he investigado porque me parece como demasiado invasivo y no sé si es una decisión que a mí me interesa tomar a nivel corporal, pero también pues un vaciado que en muchos casos ni siquiera previene, pero incluso en el caso de que tú digas, vale, me quiero vaciar, si eres una mujer cis en edad fértil, lo más seguro es que no te permitan hacerlo. Es tan fuerte. Porque, y si no quieres ser madre, pero ¿y si cambias de idea? Y en muchos casos, incluso lo que te recomiendan, que esto es muy fuerte, porque esto es una mala praxis, que sería como para denunciar, es bueno, pero es que si te quedas embarazada, esto seguro que se te pasa. Bueno, con un parto totalmente. vaginal, con un parto... ¿Y en qué momento? Eso lo dicen un montón, sí. Para los quistes y para todo. Y para que voy a traer un niño al mundo para arreglar esto. Total. Y la infantilización que supone el tema de, no, que eres una mujer cis en edad fértil. Amor, no. No puedes decidir sobre tu propio cuerpo. Total. Es que es una infantilización bestial, un paternalismo hacia nosotras todo el rato. Pues podré tomar yo mis propias decisiones. Total. De hecho, otro día hablaremos de la conspiración, de por qué nos intentan obligar a todas a solucionar nuestros problemas con las anticonceptivas o pariendo. Esto es una conspiración que tendríamos que analizar otro día y que nos haría para otro podcast. Pero antes, yo creo que ya que está aquí Eugenia, nos tendría que contar su creencia popular, porque a nosotras nos gusta que nos mandéis también vosotros
vosotras y vosotros, conspirados y conspiradas, vuestras creencias populares, esas pequeñas trolas que os creísteis y que de repente de mayores os disteis cuenta de que os la habían colado, o también alguna que sospechéis que no es cierta, pero queráis saber. O nos las mandáis, recordad a estamosconspiradas@gmail.com, que aunque hoy sea el último capítulo de la temporada, esperemos que no sea el último de la vida. Ojalá y ya que no. está Eugenia aquí, vamos a preguntarle pues por la suya, claro. Pues tía, yo es que creo que sería dos que son en realidad la misma, la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Es que sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cómo nos las hemos Nuestra creído, generación se ha comido Totalmente, eso, pero total. vamos, con patatas y la de hostias que nos estamos comiendo en consecuencia, pues claro, no, hay que intervenir, Lucha por tus sueños y lo conseguirás, trabaja duro y llegará el sueño americano en realidad todo el rato. El sueño americano que ya ves con tú. patatas y es que no. La meritocracia Sí. no existe. Pues tampoco existe una creencia popular que he traído hoy rápidamente, Vale. porque Rosalía ha sacado su nuevo disco Lux, que también nos daría para otro buen episodio de Conspiradas, amigas mías. Madre mía. Vale, y claro, evidentemente se han puesto a analizar las letras a lo loco. Como y- 180 análisis por segundo, Sí, de hecho. total, ya no cabe un análisis más del disco de Rosalía. Basta. Pero en su canción La Yugular ella dice: ¿cuántas peleas recuerdan las líneas de las manos? ¿Cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Mucha gente ha relacionado esta canción, y yo también lo pensé, con esta historia que seguramente habréis escuchado, de que el alma pesa 21 gramos, que se hizo un estudio. ¿Habéis escuchado esto? Sí, yo lo había escuchado. Es totalmente mentira. He totalmente estado buscándolo y es mentira. completamente mentira, ¿vale? Y Es os que yo lo tengo una cuento. pregunta más, que es el alma. No entiendo. Claro, pues mira, fíjate que te lo voy a contar porque básicamente el alma no se ha demostrado que sea absolutamente nada. Es que la teoría de que el alma pesa 21 gramos proviene de un experimento que se realizó a principios del siglo XX por un médico estadounidense llamado Duncan McDougall, ¿vale? Colocó a 6 pacientes terminales que estaban a punto de morir sobre una balanza muy sensible, según él. Midió su peso antes, durante y después de la muerte y observó que, según sus registros, en el momento de la muerte, el cuerpo perdía aproximadamente 21 gramos, ¿vale? Imagínate que es porque te estabas tirando un pedo. Exacto, ¿sabes? un El gas. último pedo de tu vida. Era un gasecillo. Pues encima no tuvo en cuenta nada de eso, pero es que además el estudio fue publicado en 1907 en la revista American Medicine y en periódicos como en The New York Times, y rápidamente fue rechazado por toda la comunidad científica por varias razones. Hizo un análisis en solo 6 pacientes y solo uno mostró una pérdida cercana a ¿Qué 21 me dices? gramos. ¿Solo uno? Solo uno, los otros no. Bueno. Pero es que espérate, porque las balanzas no eran precisas. Anda. Según analizaron después, y como bien decías, no se controlaron factores fisiológicos como la pérdida de aire, sudor o fluidos. Y Era un pedo. Los y- hombres de ciencia, Claro. verdaderamente. Y no se hicieron más pruebas. Sí, se hicieron por otros científicos y no se perdía absolutamente nada. Es decir, que esa teoría de los 21 gramos es Fuerte completamente esto. ¿Y mentira. cómo se queda y se va transmitiendo de generación en generación en generación? Totalmente, en generación, chicas, lo tenemos. Y además que yo, fíjate que cuando lo escuché y lo vi, digo, voy a buscarlo porque es algo que yo siempre he escuchado, Sí, pero total. nunca ¿De he dónde viene? buscado si es verdad o mentira. Pues mentira, ya Anda. lo sepáis, Rosalía. Bulo. Bulo. ¿Sabéis uno que me creí yo también? Fue el de que a las mujeres, especialmente amigas amantes, se nos sincroniza la regla. Yo me lo creí hasta hace 2 días que vi un estudio que decía que era mentira. Pues tenemos un pequeño vídeo. But I've always had this thought. So Siempre he pensado women que sync Yo up. también. o las sea, mujeres se sincronizan. Through whatever reason, it doesn't matter. No But sé la they do razón, sync no up. importa. Anecdotally, yeah. Ah, And so anecdotally, say dice el doctor. you go into work and then you sync up Cuando with vas the al women trabajo at y te work that you sincronizas spend con las time mujeres de tu with. trabajo porque Yeah. pasas tiempo con With me so ellas. far? Yeah, cool. Dicen, sí, But sí, then muy they bien. go back to their homes Pero and van a they sus sync up casas y se with the women sincronizan in their con homes. las mujeres en sus casas. And then those women go off to Y their entonces esas work. mujeres van al So trabajo surely at some y point seguro que it's van con like otras. all women Y entonces everywhere tenemos Entonces- la regla sync up onto 180 one veces al mes. period. Exacto. Claro. And then Todas what tenemos happens la then regla a is la vez. there's ¿Qué coño one big pasa? feral Se están swing, preguntando. like, Just and then a Jesus is banshee. reborn as a girl. Ah, like, que Jesús se ha vuelto a nacer en Banshee. Eso ha dicho, os lo juro. I think that's something to think about. I think somebody needs to put Why, some science yeah. into this. Yeah. 'Cause Que I alguien think about ponga this a ciencia. lot. And I- ¿Qué I've dicen? never Que alguien come ponga across ciencia porque nosotros no vamos a ser, Que alguien claramente. ponga ciencia, ¿eh? Es que no puede haber más actitud de tío que este vídeo que acabamos de ver. Exacto, no tengo ni puta idea de ello. Haremos un No es podcast. parodia. Este no era parodia. Este no era parodia. Claro. Pero yo lo he pensado mucho tiempo porque a mí
A mí me ha pasado. En plan, yo con mis amigas de repente nos sincronizaba. Sí, lo que pasa que él decía en este vídeo que alguien debería arrojar ciencia al respecto, y es que lo cierto es que ya se ha arrojado ciencia. Cuenta, ¿no? Esto de la sincronización se llama efecto McClintock porque lo propuso en la década de los 70 la investigadora Martha McClintock. Decía que se producía por una liberación de feromonas, pero lo cierto es que no hay pruebas científicas, se han hecho un montón de estudios y en todos la incidencia de menstruaciones sincronizadas no va más allá de la casualidad, que es que básicamente pues hay 31 días al mes y pues al final pues acabas coincidiendo con alguna amiga. Pues, y que te mimetizas con las amigas, en plan, si tus amigas quieren sushi todo el rato, pues tú al final acabas queriendo sushi también. Yo quiero sushi ahora también. Ay, yo también quiero sushi, estamos sincronizadas. No te voy a comprar ese, es malísimo. Vamos, chócame. Anda, me ha pegado. Alberta, te hago una invitada, por favor. Pero otra de las conspiraciones o mitos en torno a la regla es que no se puede tener sexo teniendo O la que no regla. te puedes quedar embarazada, que esto es mentira. Eso es mentira. Eso Cuidado, es mentira. Ojito con eso. Hay mucha Ojito gente con que eso. aprovecha la regla para tener relaciones sexuales porque se piensa que así no va a quedarse embarazada y las tiene sin protección. Total. Y muchos niños han nacido de ahí porque los ciclos no son exactos. Por lo tanto, si tienes un ciclo un poquito más corto, de repente pues puedes haber empezado a ovular ya. Y además los espermatozoides como que aguantan un huevo dentro de nosotras. Sí, vivitos y coleando, los cabrones. Que no veas, ¿eh? Pero sí, y que no se podía tener sexo. Bueno, de estas hay un montón. Que no se puede, que no te podías lavar en el pasado. Eso hasta hace no tanto, ¿eh? Bueno, sí, lo de que no puedes preparar mayonesa porque se corta. Yo con la Exacto. tontería del tinte todavía he escuchado en mi familia esta cosa que era como un mito, que yo nunca la verdad es que le hice ningún tipo de caso, pero bueno, esto muestra como prevalencia de ciertos tópicos, como que por ejemplo no te puedes decolorar o no te puedes cortar el pelo o no te puedes teñir cuando estás menstruando. Antes ni se duchaban y yo todavía, o sea, tengo amigas que hace poco descubrieron sus creencias populares que sí que te podías duchar perfectamente teniendo la regla. Bueno, yo duchar nunca me dijeron nada, pero yo sí que recuerdo en mi casa decir, no te des un baño largo. En plan, cuando era más pequeña, en plan, cuando tenía bañera, no ahora, que claro, en estos pisos de aquí no tengo, pero cuando tenía bañera en mi casa me decían, tampoco te estés mucho tiempo porque como tienes la regla igual te sienta mal. Pero es que ¿por qué me va a sentar mal? Es que al final también son estas cosas que dices, pensamiento mágico, te va a sentar mal. ¿Por qué? ¿Por qué me iba a sentar mal? O que si te nadas en el mar pueden venir los tiburones. Yo esto lo he pensado siempre, ¿vale? O sea, quiero decir que yo, te lo juro. Claro, pero es que es esta cosa de repente ahora toda la sangre es la misma, pero ¿cuántas cosas estoy aprendiendo aquí, verdad? ¿Y sabéis lo que sí van a las mujeres embarazadas? Los delfines. Anda. Como locos. Son unos cabrones los delfines. Sí. Pero van, Sí, van en plan protegerlas, porque tengo una amiga que estaba embarazada en su luna de miel, pero era como que estaba diciendo como que no, en plan, "Ah, me voy ahí a tal". ¿Y la rodearon un montón de delfines? Pues no, en la barquita dijo, había como por todos lados señales de embarazadas no. Y ella, yo quiero bañarme con delfines. Y el señor, ¿alguien está embarazada? No, vale. Antes de entrar al mar, ¿alguien está embarazada? Y ella dijo, mira, lo estaban repitiendo muchísimo, a ver si me va a morir. Y dijo, mira, yo creo que estoy embarazada. Y le dijo, no te tires porque los delfines escuchan que hay 2 corazones dentro de ti y por lo tanto empiezan a protegerte y a rodearte y pasan de los instructores, pasan de todo, se vuelven locos. ¡Qué fuerte! Wow. Así que tiburones no, pero delfines. Pero a las delfines, embarazadas. sí. Igual que antes cuando estábamos hablando de bañarse y tal, lo de que el agua fría te corta la regla. Bueno, yo me doy unas duchas y un ratito se me corta, pero tiene que ver, imagino, con que los vasos sanguíneos se contraerán. Efectivamente, pero es un rato. O sea, no Exacto. te corta No, la regla. no. No pruebes, porque va a salir mal. O lo de que si tienes la regla y bebes alcohol te pones súper borracha. Tía, yo eso también lo pensaba. Yo como también. Que yo noto, en Yo plan, que espanto- sí. esas cosas, sí, yo de toda la vida. ¿Y no es como que- verdad eso? Ojo. Creo que no es verdad, ¿eh? Pero yo creo que diría que no. Además, como que el hígado es verdad que se va sobrecargando un poco porque tiene que hacer frente a la metabolización del alcohol, los estrógenos, todo. Pero O sea, no estás más borracha, lo que te puede sentar peor, porque sí que hay una cosa que es cierta, que hay muchas dietas, por ejemplo, para cuando tienes la regla, para dietas de deshinche que se llaman, Sí, para que te dura menos. O sea, es verdad que hay sí. alimentos antiinflamatorios que te pueden ayudar a aliviar. yo creo que a lo Eso, por mejor... ejemplo, para la endometriosis es importante y también es algo que se suele tener en cuenta, pero es más por una cuestión inflamatoria vinculada con el dolor, porque es una enfermedad inflamatoria. Hay creencias que dicen que, claro, que el alcohol es analgésico. A lo mejor estás aquí tomando pastillas y lo que tienes Bueno, que hacer es una botellita de whisky. Poca Eugenia. broma. Mi madre, que también ha tenido siempre dolores súper fuertes, a mi madre cuando era pequeña le daban un chupito de
ginebra, que esto es Guau. súper heavy. ¿De Es pequeña? decir, sí. Y como que, pues no sé, igual pues quienes nos oigan y le preguntan a sus madres, a sus abuelas, si pueden y tienen buena relación con cualquiera de estas dos mujeres, al parecer era algo como Para el dolor de bastante- muelas, yo lo he escuchado mucho. Sí. Te daban coñac. Claro, Heavy. pero para el dolor de la regla es peor porque como hemos visto, si luego Claro. el hígado al final Sí. se te inflama, pues Sí, al final te va a doler sí, más. sí, Me ha sí. gustado mucho una que creo que deberíamos extender en España, A ver. que es que la sangre menstrual puede matar. ¿Vale? Ojalá ojalá lo pensaran, ojalá lo pensaran. Ojalá, es que En lugar de spray pimienta, spray menstrual, ¿sabes? Ojalá, tío. Yo creo que les daría más miedo, que el Total, spray bueno. pimienta. O sea, te lo digo, algunos desde luego. En algunas comunidades de Burundi se cree que el contacto con una mujer que tiene su periodo puede ser mortal para otros miembros de la familia. Esto me ha flipado. Guau. De esta solo puedo decir, como decíamos, que ojalá, que me imagino, como ahí una película a los Rambo, ¿no? Pero con tampones, en plan, pa, pa. Sería increíble. Esta me gustaría mucho. Y luego el gran mito de que la regla duele. No es que lo hemos hablado ya, de hecho, con... Sí, duele con- movida. Duelen otras movidas que van vinculadas a la regla, pero la regla, si no tienes otras enfermedades, si no tienes un ovario poliquístico, si no tienes una Total. endometriosis, no debería de doler. Por lo tanto, si te duele mucho la regla, insiste en tu centro de salud como una jabata. Totalmente, pero es que además es eso, no solo Vayas, vete, sino insiste, independientemente de lo que te digan. Cuando la regla te duele, es que algo pasa. Y id al médico, no os dejéis estafar, porque yo he visto esta semana, porque claro, estaba buscando información todo el rato sobre esto, entonces imagínate mi algoritmo, ahora veremos, totalmente loco, pero he visto muchos vídeos de personas, mayormente mujeres, claro, que decían, no, si te duele la regla, puede ser que una ruptura no la hayas cerrado bien. Mírala. O pregúntale a tu Mira, madre si tuvo un mira, aborto mira, porque tu mira. linaje femenino... Mentira, no os creáis a estafadoras. Que no. No, de verdad, me Constelaciones enfada familiares, muchísimo. ese tipo de cosas. Hombre, a mí me han venido de vez en cuando, hace No. ya años, la última vez, de nuevo, de hablar de endometriosis tal. No, porque las conspiraciones familiares, porque esto quiere decir, es como... Me encanta que sean nena, conspiraciones familiares, son constelaciones Conspiraciones familiares. Nena, cómeme el mismísimo coño, ¿cómo te atreves? Exacto. ¿Cómo te atreves? A decirme que tengo una herida a- abierta. que este sufrimiento por el que yo atravieso todos los puñeteros Exacto. meses tiene que ver con Con mis una ruptura, chakras eso. pasados, con una ruptura Eso. o con lo que sea. O sea, esto es de no tener vergüenza. Y que si a José Ramón se le rompe una pierna, nadie le va a decir eso. Totalmente. Entonces, dejadnos en Hombre, paz. hombre. El que sí es verdad es que si riegan las plantas con tu regla, mejora la cosa. Eso es. Ese sí Hombre, es tienen verdad. un montón de nutrientes, por eso no es algo sucio ni es algo que manches, todo lo contrario, eso está lleno de, bueno, ahora de repente la gente bebiéndoselo. Sí, las plantas sí, pero tú no, ¿eh? Eso, Y dicen claro. que lo diluyas en agua, que tiene tantas propiedades que de repente puedes matar Claro, a tu eso te iba a decir pequeña que mostera. no es algo mágico, no es algo mágico, no es algo de tu poder como mujer, no, es por los macronutrientes que contiene, ¿vale? Que si lo echas. De hecho, hay otra mezcla que también sirve para las plantas, que es cáscara de huevo seco con los pozos que quedan del café. Lo dejas un par de días para que se seque y eso, las plantas, cocaína de plantas. ¿no? Yo No creo sé que si eso alguna es vez verdad. me lo he echado en el pelo, que me haya salido en una mascarilla natural. Y yo creo que ya con esto voy a ir directamente a lo que me ha salido en mi algoritmo roto. favor. Me han salido muchas cosas, pero como este es el último programa de la temporada, he decidido quedarme con lo más loco y lo más loco siempre viene de manos de un hombre. Así que vamos a ver lo que me ha enseñado mi algoritmo esta semana. Cuando una mujer está en su periodo menstrual, está recogiendo y transformando, transmutando toda la energía de la casa Toma ya. y de su trabajo. Es que ya lo que nos Están faltaba, y lo transmutando dice él y que lo purgando sabe, ¿sabes? toda la Que lo energía transmutando la negativa energía de la casa. Así que tratalas bien, bro, porque te están ayudando y te están haciendo un re favor. Fuera de toda broma, van a notar que en realidad la mujer está intolerable o se encuentra en ese estado justamente porque está transmutando toda esa energía negativa que le Transmutando rodea energía negativa. completamente. Está limpiando todo el ambiente y lo está transmutando a través de su útero. Y esto es lo que se les ha ocurrido a los hombres para respetarnos mientras tenemos la regla, que ¿Has les estamos visto? limpiando la puta casa. O sea, yo de verdad te lo digo, Es ¿eh? que Es increíble, heavísimo. es Pero el momento en plan, increíble. trátalas bien, tío. Porque. Bro, trátalas bien porque te está haciendo un favor. La regla también es un favor para Es ellos. que no tengo, ¿Cómo es se que no llama? tengo ni palabras. Lo de la energía de la casa, el feng shui. Sí, sí. Eso somos. Eso somos. El tío. maldito feng shui. ¿Qué te parece? Mi algoritmo. Es loco, ¿eh?
Bueno, es que vas a flipar, deberían, vamos, pero una temporada solo con tu algoritmo a raíz de preparar estos programas, porque vamos, o sea, lo mejorcito de cada casa tienes ahí metido, cariño. Tía, si tú supieras, no te lo acabas nunca. Pero bueno, yo creo que otra teoría de la conspiración, varias en realidad, desmontada. Desmontada, tía, Sí. porque yo era atea, pero ahora creo. ¿Qué Pactia. crees? ¿Que le limpiamos la casa a los hombres cuando tenemos la regla? Creo que estamos sincronizadas todas aquí. Creo que estoy muy feliz de que haya venido Eugenia y creo que deberíamos de tener otra temporada de Sí, conspiradas. por favor. ¿Tú crees, Eugenia, que sí? Y 2, y 3, y 4, y 5, y 6 más, claro que sí. Me ha encantado estar aquí con vosotras. Muchas gracias por haber venido. Pues muchas A vosotras. gracias y aquí ya estamos todas conspiradas. Conspiradas fluye periódicamente desde Podium Podcast. Miguel Anómalo llama a las cosas por su nombre para que entendamos el guión. Alejandro Fernández sabe a qué suenan las nubes. Bea Polo se asegura de que lo rojo se vea rojo y lo azul, azul. Quien se asegura de que todas estemos bien sincronizadas es Jesús Blanquiño. Y aquí, tus primas rojas somos Albanta San Román y Marina Lobo. Nos vemos en el próximo Conspiradas. O sea, que es una forma de hablar, que nadie te vigila. Bueno, nosotras sí. Te vemos. Hasta pronto. Chao, chao, adiós.